El plasma. Para iniciar, diremos que en cuanto a su forma, el plasma es como un gas, pero se diferencia en cuanto a que sus partículas están cargadas. Esto quiere decir que un plasma se puede generar colocando un gas en un campo electromagnético fuerte o en temperaturas extremadamente altas, como en el caso de las estrellas. Cuando el campo electromagnético impacta el gas, este adquiere una carga de modo que los electrones, es decir, las partículas negativas, salen de sus núcleos, los cuales quedan con cargas positivas y son llamados cationes. Esto significa que en el plasma las partículas están cargadas, pero la suma de sus cargas hace que el plasma como conjunto sea neutro. A pesar de que sus partículas están separadas, esto no implica que el movimiento sea libre, en el sentido que éste sí que experimenta fuerzas que lo determinan. De hecho, las partículas del plasma se mueven en conjunto. Esto es porque las partículas del plasma en movimiento crean una corriente eléctrica dentro de un campo magnético. Esto hace que el movimiento de cualquier partícula sea afectado por el campo creado por las otras. Es un efecto múltiple. Una partícula del plasma afecta a las otras y el movimiento de las otras afecta a esta. Esto crea el comportamiento colectivo y un movimiento como el de las ondas. En realidad, este movimiento es dictado por tres factores. Uno, la aproximación del plasma. Esto quiere decir que las partículas deben estar lo suficientemente cerca de modo que el campo de cada una afecte a las otras en conjunto y no solo a la partícula más cercana como en el caso del gas. 2. Las interacciones en el centro. Esto implica que las interacciones en la frontera del plasma son más débiles que en el centro, pues hay menos partículas con las cuales interactuar. Pues como puedes ver, las del estado que se encuentra afuera, en este caso el gas, no crean un campo electromagnético. 3. La frecuencia del plasma. Esta se refiere a la oscilación de los electrones del plasma como un todo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Recuerda que dijimos que las partículas del plasma que están cargadas crean una corriente en un campo magnético. Esto, por definición, significa que se emiten ondas y que además pueden emitirlas en el espectro de luz visible, como en un rayo eléctrico, el cual es un plasma. Estas ondas oscilan a una frecuencia determinada. Por cierto, la frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos en cierto periodo. Entre más alta es la frecuencia, más energético es ese tipo de onda. Estos factores determinan el movimiento mucho más que las interacciones tradicionales de un gas y le dan al plasma las propiedades deseables, por ejemplo, para la conducción de electricidad en esos rótulos que conocemos como luces de neón. Veamos cómo funcionan estos. Puesto que podemos decir que la conductividad del plasma es altísima, y más bien infinita, esto permite que el plasma, aún cargado de forma incompleta, pueda llevar la energía necesaria hacia el material que emite la luz. Esto ocurre así. Cuando conectas una lámpara de vapor a la electricidad, el campo electromagnético fluye desde el tomacorriente hasta el electrodo o extremo del tubo a cierto voltaje, ionizando el gas a través de un fenómeno que llamamos la descarga de Townsend. El gas ionizado o plasma transporta este campo electromagnético y puede servir como conductor, o en el caso de los gases nobles, como el neón, estos emiten ondas que oscilan en el espectro de luz visible, como este rótulo. Las lámparas fluorescentes también usan mercurio, el cual se evapora y aumenta la presión dentro del tubo, logrando la ionización con menos energía y un arranque en frío. Además, la temperatura a la cual se evapora la cantidad de mercurio que se utiliza no es tan alta, pues más o menos son unos 42 grados Celsius. Por eso, cuando tocas la superficie de una lámpara fluorescente, esta no es tan caliente como un bombillo tradicional. Estos gases cargados emiten cierta cantidad de energía en forma de ondas que impacta a sustancias llamadas fosforescentes. Estas se encuentran en la orilla del tubo, están adheridas al tubo. Cuando estas sustancias se excitan, es decir, que gracias al plasma de neón, xenón y la combinación con mercurio, sus electrones se energizan. Cuando estos electrones se estabilizan, es decir, la estabilización o la caída del electrón hace que se emita luz de distintos colores, como en estos rótulos tan brillantes. Además, el plasma se usa en televisiones y está presente en las estrellas y el material intergaláctico. De hecho, el plasma compone más del 99.999% de toda la materia en el universo.